Bueno, como yo le había comentado ya en la vez anterior, este es un tema que es muy importante porque es cuando hacemos el análisis de la correlación espacial. Entonces, el tema de análisis variográfico consiste precisamente en poder estimar una función y modelar una función que represente la correlación espacial. En este caso va a ser el variograma. Les hago notar que existen otras funciones que se pudieran usar para la correlación espacial. Se escoge el variograma considerando cierto tipo de estacionalidad. Entonces, la estacionalidad que estamos considerando es que se cumpla al menos la hipótesis intrínseca. Entonces, tenemos todo nuestro contenido, hay una introducción, vamos a ver después la definición del semivariograma, se verá cómo se estima, cuáles son las formas generales que tiene un variograma, consideraciones para el cálculo del variograma, modelos que son válidos, autorizados, en particular los modelos transitivos acotados, los modelos también no acotados. Creo que por ahí habíamos llegado la vez anterior, ¿no? Y después vemos variogramas anisotrópicos o anisotropía, modelación, cómo se va a modelar el variograma experimental y cómo se valida el modelo del variograma. Ok, entonces como ya esta es la segunda vuelta, no voy a entrar en tantos detalles, voy a ir mucho más rápido, ¿no? Entonces, el análisis variográfico o estructural es uno de los tópicos más importantes de la geoestadística, puesto que se encarga de la caracterización de la estructura espacial y se obtiene un modelo geoestadístico de esa correlación espacial que caracteriza a la función aleatoria que se está estudiando. Bueno, ¿y en qué consiste entonces este tema? Pues precisamente en poder estimar, primero se estima, esta es una función, pero tenemos que estimarla y la tenemos que estimar en ciertos puntos y luego tenemos que ajustarle un modelo. Entonces, la cuestión, el proceso de estimación no es sencillo, como el variograma, el estimador del variograma es un promedio, sufre de todos los problemas que tienen los estimadores promedio y por eso es tan importante el análisis exploratorio de datos para tomar en cuenta en qué medida los datos tienen asimetría, ¿no? Si se desvían del caso ideal, ¿no? Van a ver que hay varias cuestiones que pueden influir en el cálculo del variograma, lo cual entonces hace que el cálculo del variograma no sea mecánico. Y una de las cosas importantísimas es verificar hasta qué punto se está cumpliendo al menos la hipótesis intrínseca, es decir, el grado de estacionalidad. Estos aspectos son importantísimos para poder hacer la estimación del variograma. Una vez que hacemos la estimación del variograma, pues podemos hacer ajustes con funciones de variogramas predefinidas. No puede ser cualquier tipo de función, solo hay ciertos modelos de variogramas válidos, ¿no? Por lo tanto, lo que se hace es tratar de buscar de esos modelos de variogramas válidos cuáles son el modelo que mejor representa a los puntos estimados. Entonces, eso es básicamente. Y bueno, ahí se puede medir también la bondad de ajuste, hasta qué punto eso es válido o no, y en particular se hace una validación cruzada, es decir, se valida el modelo para ver hasta qué punto ese modelo es representativo o no. Y eso también permite comparar diferentes modelos, ¿no? Independientemente de que uno logre el mejor ajuste, también ver hasta qué punto ese modelo es representativo. ¿Ok? Entonces, pues ya habíamos visto la definición del variograma, sencillamente sabemos que es un medio de la varianza, de la diferencia, o un medio del valor esperado de la diferencia al cuadrado de dos puntos separados por una distancia h. Entonces, es una función que depende del vector separación h. Y por eso es importante que al menos cumpla la hipótesis intrínseca. ¿Ok? Y su estimador, pues es un promedio, se va a hacer un promedio, entonces el un medio ya viene de la definición, entonces el promedio es que por toda la cantidad, la NH es la cantidad de pares de puntos que estén separados a una distancia h, se toman, se llevan al cuadrado y se divide entre el número de pares.
Es decir, da igual que sea 1, 2, que 2, 1, es lo mismo, ¿no? Es decir, el vector de separación entre dos puntos es único, ¿no? ¿Ok? O sea, es decir, ahí no importa la dirección, lo que importa es el vector separación. Y es un vector, es decir, que sí importa el ángulo, ¿sí? Es importante el ángulo, no solo el valor absoluto del vector separación, ¿ok? Por lo tanto, que es una función que depende de la distancia y del ángulo, ¿sí? Bueno, entonces ese fue formalmente el estimador. Hacer un estimador basado en promedios, pues tiene toda una serie de cuestiones que sufren. En particular, sufre por las desviaciones en la distribución, ¿sí? Esto sobre todo tiene que ver con la cuestión de la asimetría, ¿sí? También sufre por la no homogeneidad de varianza, es decir, cuando la varianza espacialmente no es constante. Si el muestreo no es suficientemente uniforme, ¿no? Si tenemos grandes porciones o áreas que no tenemos datos, ¿no? Tenemos grandes huecos dentro de nuestro dominio, pues también eso. Si tenemos unas zonas donde tenemos muchos datos y otras muy pocos datos, también. Entonces debe estar el muestreo, no obligatoriamente tiene que ser una malla regular, lo que se espera es que sea uniforme, es decir, que la densidad de datos por área sea bastante pareja, casi constante, ¿no? Claro, eso es idealmente, ¿no? Y también puede sufrir por la existencia de valores atípicos distribucionales y espaciales. Es decir, aquí aparece otro tipo de valor atípico. Es decir, estarían los valores atípicos distribucionales, que ya los vimos, que son los que son muy diferentes del valor esperado, ¿no? Se alejan significativamente, ¿no? Y también de valores atípicos espaciales, que quiere decir que puede haber un individuo, ¿no? Rodeado de otros que tienen valores muy diferentes, ¿sí? Y eso también puede influir significativamente. Esto último es más difícil de detectar, pero con la propia validación cruzada es una forma de detectarlos, ¿no? Esto último. En general, todas estas cuestiones estamos tratando de verificarlas para lograr la mejor estimación del variograma. Es lo importante. Todo esto va en dirección de hacer análisis estadístico para poder detectar cualquier problema de este tipo. Si podemos corregirlo, lo hacemos. Si no, tomarlo en cuenta al menos. Es decir, tener en cuenta que quizás nuestro variograma no está tan bien estimado debido a todo esto. Por supuesto, también aquí hay algo que no se está diciendo, pero la cantidad de información o de puntos puede ser importante en un promedio, ¿no? Es decir, ya lo hemos mencionado, al menos 30 puntos, eso es como el mínimo, pero 100, es decir, una muestra de 100 puntos más o menos empieza a ser ya significativa, ¿no? Representativa, ¿no? Para poder hacer una buena estimación del variograma. Después, a continuación vamos a platicar más sobre cómo se puede hacer ese cálculo con más detalle, ¿no? ¿Okay? Bien, ¿y cuál es la forma, es decir, de un variograma? Es decir, la forma general, suponiendo sobre todo un variograma acotado, ¿no? Pues tiene la siguiente estructura, tiene un alcance o rango, ¿no? O longitud de correlación, y tiene un efecto Nugget o microvarianza, que es la varianza la cual no se puede explicar debido al muestreo o la separación mínima que tienen los datos. Es decir, que uno siempre tiene una separación mínima entre los datos debido al muestreo, y la variabilidad que hay por debajo de esa distancia de separación es la que provoca que haya este efecto. Y el nugget viene de pepita de oro, porque si yo tengo una separación dada, por digamos 1 metro, todas las pepitas que tienen un tamaño menor que 1 metro, pues yo no las puedo detectar con el muestreo. A lo mejor la puedes detectar de otra manera, pero con el muestreo no, ¿sí? Pepitas mayores de 1 metro, pues sí, claro, es una exageración que estoy diciendo, ¿no? Quizás debería haber dicho pepitas de 1 centímetro o algo así, ¿no? Entonces se pueden detectar. Pero la idea es esa, y de ahí viene la idea del efecto pepita, ¿no? En español decimos efecto pepita, pero también le pueden decir microvarianza, que es la varianza que no podemos explicar debido al muestreo. ¿Okay? Esa es la idea, ¿eh? Y tenemos entonces la meseta o SIL,
que usualmente está asociada también con la varianza total, ¿no? Entonces estos variogramas normalmente crecen, es decir, en teoría podían salir de cero, pero sí, podían partir de cero, pero usualmente tienen este efecto pepita, entonces pueden tener a partir de cierta varianza, el efecto pepita, crecen y se acotan al nivel de la varianza total, pero es decir, en general no tiene por qué ser la varianza total, pero a esa varianza límite le llamamos meseta o sigla en inglés, ¿ok? Y es decir, el punto, la distancia a partir de la cual ya no es muy diferente, no es significativamente diferente, ¿no? El valor del variograma con respecto a la meseta o el SIL la consideramos como el alcance o rango, ¿sí? También le pueden decir radio de correlación. ¿Y esto cómo se interpreta? Es decir, a partir de ese punto podemos decir que las distancias superiores de separación, ya los datos casi no tienen dependencia espacial, porque habíamos dicho que el variograma mide, ¿no?, la dependencia, ¿verdad? Igual que la covarianza. Pero en este caso, ¿no?, a mayor valor del variograma, menor dependencia. O sea, a partir precisamente del alcance o rango se consideran que ya los valores no tienen casi dependencia, o la dependencia ya no es significativa, podemos decir que son independientes. Es decir, longitudes de separación superior al alcance se considera que los datos ya son independientes, ¿verdad? ¿Ok? Y si por debajo, pues sí, hay cierta relación de dependencia. Entre menor es la distancia, pues tenemos mayor dependencia. Entre más cerca estén los datos, tienen mayor dependencia. ¿De acuerdo? Entonces, intuitivamente también eso es importante. Bueno, esta es como la idea básica de un variograma acotado que crece y se acota, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones prácticas para el cálculo del variograma? Bueno, una importantísima es la distancia máxima de separación. ¿Ok? Es decir, debemos considerar cuál sería la distancia máxima de separación de nuestros datos, porque a partir de ahí podemos considerar la mitad de esa distancia máxima de separación y un mínimo de 10 puntos, si queremos estimar un mínimo de 10 puntos, y esta receta es cuando tenemos pocos valores, no cuando tenemos cientos y miles de valores, sino cuando tenemos por debajo de 100, ¿no? Esta receta es para eso. Y esta receta se puede ver como una regularización de la información para poder obtener la mejor estimación, ¿no?, con los datos que se tienen. ¿Ok? Entonces, y se recomienda empezar siempre de esta manera. ¿Ok? Pero si usted tiene mucho más datos y tiene una malla regular, ¿no?, de entrada, si tiene una malla regular, usted pudiera saber ya a priori, ¿no?, cuál sería el intervalo donde va a ser la estimación, ¿sí? Porque la malla se lo está diciendo, es el tamaño de separación. ¿Ok? Ese sería como nuestro lag intervalo. Entonces, en el caso de una malla que no es regular y tenemos pocos datos, ¿qué hacemos? Pues tomamos la distancia máxima, la dividimos entre 2 y después eso podemos considerar 10 puntos y por eso lo divido entre 10. Entonces, ese sería el primer candidato al tamaño del lag o intervalo. ¿Sí? Entonces, pero piensen que puede pasar lo siguiente, que resulta que ese tamaño es menor que la distancia mínima de separación de mis datos. Quiere decir que no existe ningún par de puntos que satisfaga esa separación, por lo tanto, allí no podría estimar nada, ¿no? Sería imposible tener algún valor estimado, porque dependo de los valores, de los puntos, ¿no? Okay. Entonces, en tal caso, tomo la distancia mínima de separación. ¿Bien? ¿Ok? Para empezar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, se pudieran considerar más intervalos, ¿no?, más puntos, sí, hasta 25, pero si tienen una media regular y tienen muchísimos puntos, miles, pueden ser más, por supuesto, pueden ser más incluso. Pero esto es como una receta muy conservadora, ¿no?, para tratar de tener la mejor estimación del variograma. Es decir, otro aspecto muy importante a tomar en cuenta es la cantidad de pares de puntos que entra
en cada punto estimado del variograma, en cada intervalo del variograma, ¿no? Entonces, se considera que entre 30 y 50 pares de puntos como mínimo por intervalo. Esto también es muy, puede ser relativo. Es decir, esto es como absoluto primero lo que se está diciendo aquí, 30 a 50, se está pensando que un promedio, para que sea válido, acuérdense que son promedios, tiene que estar más o menos como mínimo esto, ¿no? 30 a 50 como mínimo. La idea es que sean cientos de pares. Ahora, también puede ser relativo. Imagínense que puede pasar después que alguien tiene muchos datos y si un punto tiene 1000 pares y el otro tiene 2 millones de pares. ¿Cuál es el mejor estimado? Pues el que tiene 1 millón de pares, ¿no? Entonces puede ser relativo. No tiene por qué ser también absoluto. En términos absolutos esperamos eso. Claro, un intervalo que tiene dos pares de puntos, pues eso no representa nada, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por eso decimos que como mínimo tiene que estar entre 30 y 50 pares. Mínimo, para hacer algo significativo, ¿no? Para que el promedio al menos tenga sentido. Y entonces finalmente se grafican cada punto estimado por cada intervalo, pero no sé, el intervalo es un valor constante, ¿no? El que yo les he platicado, no se toma ese valor constante, se toma el promedio de todas las distancias de separación correspondiente a ese intervalo. ¿Okay? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues esto aquí lo vamos a ver todavía un poquito más esquemáticamente. Esquemáticamente, aquí lo que estamos viendo, los puntitos en verde, es decir, la línea central, que termina en una flecha, ¿no? Está considerando una dirección específica, porque como ya les dije, el variograma depende de la dirección, es decir, del ángulo, ¿no? Entonces esto es para un ángulo dado, que puede ser cualquier ángulo que usted quiera, por eso esto es formalmente para cualquier ángulo, y lo estamos hablando en 2 dimensiones, pero también esto puede ser lo mismo en 3 dimensiones, ¿ok? Entonces, tenemos una dirección, que es la línea esta central, donde está la flecha, y tenemos la longitud del intervalo lag, entonces le decimos H1, H1 es igual a un intervalo, es H, ¿no? H2 es 2H, ¿verdad? H3, 3H, H4, 4H, H5 sería 5H. 5 veces el tamaño del intervalo que lo vamos a poder proponer con la receta que ya les dije. Distancia máxima entre 2, después dividimos entre 10, ¿no? Para empezar, ¿ok? Para empezar, después ustedes pudieran tomar, es decir, otras opciones y pudieran mejorar incluso la estimación. El asunto es que sea la mejor estimación del variograma y eso tiene que ver con el número de pares sobre todo para poder saber la calidad de la estimación de cada punto. Entonces se toman esos intervalos y ¿qué se toma? En cada intervalo o punto a estimar se toma más o menos la mitad del tamaño de ese lag o intervalo, ¿no? Entonces un medio para atrás, un medio hacia adelante. Entonces todos los pares de puntos que estén separados a una distancia en el rango de h menos un medio de h y h más un medio de h van a entrar o se van a asociar con este lag. ¿Sí? Lo que sí se va a calcular entonces el variograma, es decir, para ese punto, siguiendo la formulita, ¿no? Y luego no se toma este valor, sino el promedio de todas las distancias de separación de todos los pares que se consideraron para este intervalo. ¿Ok? Ahora, con respecto al ángulo, hay que también tomarlo en cuenta. Entonces está la dirección, pero hay una tolerancia angular. Normalmente eso se toma una ventana más o menos un ángulo, que en la medida que el ángulo va a ser más pequeño, van a entrar menos pares, por supuesto, va a estar más restringido. En la medida que la ventana angular se hace más grande, van a entrar más pares, pero va a ser menos representativa la estimación de esa dirección. ¿Sí? Eso es lo que tienen que empezar a entender, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ok? Ahora, por eso, una de las cuestiones que se toma es que se toma el ancho de banda. Creo que nosotros no estamos usando el ancho de banda en nuestro programa, aunque creo que se podía usar, pero creo que no está implementado. Entonces, el ancho de banda se toma como una cantidad fija de
intervalos a partir del cual se va a agarrar un ancho y se va a mantener constante entonces. Ya no va a seguir abriéndose, ¿no?, la ventana angular. Esa es la idea del ancho de banda. ¿Sí? Ok, bueno, hasta aquí la explicación del variograma. Si alguien tiene alguna duda, porque esto es importante. Y es la segunda vez que lo explico. Fíjense que este curso están ustedes teniendo suerte en eso. Estoy platicando y después la segunda vuelta de explicación. Es decir, está tocando explicaciones dobles. Están ustedes a 2 por 1. Bueno, nadie pregunta, nadie dice nada, quiere decir que todo está bien. Perfecto. Genial. Entonces, aquí tenemos un ejemplito es decir, los puntitos, lo que tenemos que mirar de valores que están estimados de un variograma, y estos son los mismos datos que vimos en el análisis exploratorio que tenían que ver con la permeabilidad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los puntos estimados y podemos ver, por ejemplo, que aquí la línea está punteada, es la varianza total o a priori. En este caso, si ustedes se ponen a ver, el variograma que se ajustó, pues sí crece, pasa por ciertos puntos, ¿no? Se supondría que debe pasar por la mayoría de los puntos, ¿no? Y se acota al nivel de la varianza total. No obligatoriamente tiene que pasar eso. No obligatoriamente. Esto no es así a fuerza. La varianza total está tan estimada, tan bien o tan mal estimada como el variograma. Entonces, eso es una referencia, te sirve de referencia. La varianza total nos sirve de referencia. Por supuesto, si coincide, es genial, ¿eh? Está bien, porque entonces la varianza total y el SIL coinciden. No tienen que obligatoriamente coincidir. Es decir, no hay que forzarlo. No quiere decir que ustedes hagan un variograma que crezca y cuando ya llega la varianza total, pues ahí listo. Ya llegamos y ese es el variograma, ¿no? No, para nada. ¿Ok? ¿Sí? Puede coincidir, pero no tiene por qué obligatoriamente. Y es una referencia, eso sí. De hecho, la referencia es que si usted ve los puntitos aquí prácticamente está constante, después crece un poco, sigue creciendo y va cayendo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante en esta parte? Ver los pares que han entrado en cada punto de la estimación. El gráfico este ya es antiguo, no tenemos el moderno aquí, deberíamos sustituirlo por el nuevo. Entonces, donde ahí sí aparecen los pares de puntos directamente en el gráfico, pueden aparecer, pero aquí en esta tablita yo le estoy mostrando, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, ¿cuál fue la longitud del intervalo? En este caso, voy a regresarme, ¿no? La distancia máxima de separación, ¿cuál fue? 18.148 pies. ¿Sí? Eran en pies, están esos datos dados en pies. Entonces, con estos datos, con 18.000, ¿qué hago? Tomo la mitad, ¿no? Y eso sería como 9.000. Y lo divido entre 10 y eso sería 900. Entonces, me da 900 pies. ¿Ok? Bueno. Entonces, se tomó como la longitud de intervalo 900 pies. Y esto es un variograma adireccional, es decir, que no vamos a discriminar ninguna dirección. Lo que quiere decir que van a entrar todos los pares de todas las direcciones. Es decir, aquí la ventana angular se toma entonces más menos 90 grados. Si uno toma más menos 90 grados, que es esto, la tolerancia, dirección, la dirección puede ser cualquiera. De hecho, aquí dice 90, pero puede ser 0, la que sea. Cualquier dirección más menos 90 son todas las direcciones. ¿De acuerdo? Entonces, este es el variograma adireccional porque está considerando todas las direcciones en la estimación de este variograma. Y es el mejor estimado, por eso empezamos por él. Después podemos estimar variogramas por diferentes direcciones y explorar su comportamiento. Porque eso puede ser interesante, ¿no? Para saber si hay anisotropía o no. ¿Ok? Entonces, en este caso, este es el primer variograma que se calcula y entonces tomamos 10 intervalos o lag y pueden observar que el primer lag no es 900, no, es 606.5 porque es el promedio de todas las distancias de separación de los tres pares de puntos que entraron en ese intervalo. ¿Ven? Entraron solamente 3 pares,
Por lo tanto, eso está pésimamente estimado, muy mal estimado. Le vamos a poder tener más confianza que otro que tiene 112 pares para su estimación. No, por supuesto, estos tres, de manera hasta absoluta, está mal estimado. Tres puntos no hace un promedio. ¿Sí? El que le sigue 32 también, es decir, ya está en el mínimo ese, 32 está en el mínimo. Entre 30 y 50 es como mínimo, ¿no? Después tiene 75 y después vemos que más o menos empieza a tener del orden de 100 casi, ¿no? 90, 114, 106, 112, 105, pero ven, otra vez empieza a decaer. La receta está hecha para hacer óptimo esta zona, para que aquí entren la mayor cantidad de pares de puntos. Si se ponen a pensar, se darán cuenta de eso. ¿Sí? Es para eso precisamente que se hace la receta, la recomendación, que usualmente no están en los software implementados, fíjense. ¿Okay? Ok, entonces, esto es una estrategia para poder obtener la mejor estimación del variograma con poca información, con pocos puntos muestrales. Bien. Entonces, una vez que tenemos nuestro variograma estimado o muestral, pues queremos ajustarle un modelo, y ya hemos comentado que no puede ser cualquiera, que tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y cuáles son los modelos. Hay de dos tipos, transitivos o acotados, y los modelos no acotados. Entonces, los modelos acotados, tenemos el modelo esférico, tenemos el modelo exponencial, tenemos el modelo gaussiano. Ya no me voy a tener tanto a platicar, es decir, su origen, ya eso lo platiqué en la clase anterior. El que quiera vaya a la clase anterior y vea un poquito lo que platiqué sobre el origen de cada uno de estos. Lo importante de estos tres primeros que acabo de platicar es que están derivados en 3 dimensiones. Eso sí es muy importante. Un variograma derivado, obtenido a partir de consideraciones en 3 dimensiones, es válido para 2 y para 1 dimensión. Un variograma que uno deriva para 2 dimensiones no es válido para 3 dimensiones. Es decir, para dimensiones superiores no son válidos. Para dimensiones inferiores sí son válidos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos el variograma efecto Hall o agujero. Este variograma está derivado para una dimensión porque es una sola dirección, es como un hueco, es una sola dirección. La idea es que sea en profundidad. Está asociado con la noción de la Tierra, ¿no? Porque entonces se supone que las capas de la Tierra tienen cierta periodicidad, por ejemplo, areniscas y arcillas, es decir, que hay capas más resistivas, menos resistivas, etc. Entonces, hay cierta periodicidad y entonces por eso puede ocurrir este efecto de periodicidad y que está asociado con este tipo de modelo de variograma, ¿sí? Pero es en una sola dimensión. Desde ahora les digo, cuando ustedes tengan en 2 y en 3 dimensiones oscilaciones, eso no es efecto Hall. No, eso es sencillamente que los datos pueden oscilar alrededor de cierto valor y no tiene nada que ver con efecto Hall. El efecto Hall está asociado con este problema que les dije y es válido en una dimensión. En 2 y 3 dimensiones no es válido, ¿sí? Porque un variograma derivado en una dimensión inferior no es válido para dimensiones superiores. Y finalmente aquí tenemos nuestro variograma efecto Nugget-Meseta, porque en realidad el primer variograma que les mostré es una combinación de 2 variogramas, es una suma de 2 variogramas, un variograma efecto Nugget, ¿no? Más otro variograma del tipo acotado, ¿no? Entonces, y de hecho podemos hacer combinaciones de variogramas, ¿no? Y obtener un variograma válido. Entonces aquí estas figuritas lo que nos permiten es desarrollar un poco la intuición de cuál sería el efecto de la estructura espacial de la función aleatoria asociada con un tipo de variograma específico. Y la idea aquí es que cuando tenemos variogramas que tienen un alcance muy pequeño, ¿no? Pues tenemos estructuras muy pequeñas. Y cuando tenemos alcances grandes, tenemos estructuras de correlación muy grandes, ¿no? Entonces, el tamaño de la estructura de correlación tiene que ver con los alcances,
Ajá. Aquí las estructuras estas de correlación pequeñas deben ser del tamaño este de 3 lags, y aquí las estructuras de correlación grandes tienen que ver con este alcance de 50 lags. Por otro lado, el efecto nube, ¿qué hace? Pues sencillamente el efecto nube lo que hace es que borra. Si hay una estructura de correlación espacial, la estructura tiene que ver sobre todo con los alcances, ¿eh? Con los tamaños estos del alcance, ¿no? Pues si tomamos un variograma con una estructura de correlación, por ejemplo, de 10 lags, sin efecto nube, pues se ven las estructuras perfectamente, ¿no? Están bien definidas, etc. Pero si empieza a aumentar el efecto nube en el variograma, pues las estructuras empiezan a ser borradas, empiezan a desaparecer al punto tal de que no hay ninguna estructura. Si es efecto Nugget puro, 100% efecto Nugget, significa ruido aleatorio puro, no hay correlación espacial. Es decir, el efecto Nugget puro es un síntoma es un indicador de no correlación espacial. Es decir, si nosotros tenemos variogramas que casi prácticamente es constante, pues lo que estamos diciendo es que no hay correlación espacial. Y si no hay correlación espacial, ¿pudiéramos aplicar algún procedimiento de geoestadística? Quiero que respondan en el chat. Efectivamente, eso es un parteaguas. Es decir, si nosotros llegamos ahí y encontramos, claro, eso es ideal, ¿no? El punto es, ¿hasta qué punto es significativa o no la correlación espacial? Porque a lo mejor siempre hay algo, encuentras algo de correlación espacial. Entonces hay que decidir ahí si seguimos con un procedimiento geoestadístico basado en variogramas sin correlación espacial o no. ¿Sí? Ahí hay que tomar esa decisión enseguida. Entonces, en el curso, lo que le estamos mostrando es también una metodología de cómo sistemáticamente evaluar datos espaciales y poder decidir si seguimos unos métodos geoestadísticos basados en variogramas, o si no, podemos tomar otra ruta de otros estimadores más deterministas, ¿no? Que pudieran ser incluso, es decir, una interpolación basada en splines. Hay muchos métodos de estimación espacial, ¿sí? No, estos no son los únicos. De hecho, en el curso tenemos usualmente, lo que pasa es que no da tiempo, probablemente esta vez no da tiempo, pero vayan y léanlo porque está todo allí. Un tema que es eso, los interpoladores espaciales, para ubicarlos junto con los geoestadísticos, estos estimadores espaciales, ¿sí? Que no son basados en la correlación espacial. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Bueno, y están entonces los modelos de variogramas que estamos considerando que son no acotados, si no tienen un SIL, una meseta. Estos están asociados con procesos fractales. Existen toda una serie de procesos fractales, como el fluido gaussiano fraccional, el movimiento browniano fraccional. También hay un tema desarrollado en una presentación que se llama modelos geoestadísticos fractales o geoestadística fractal, y está también ahí en las presentaciones. Ustedes las pueden ver. Yo les comenté que quizás sería bueno que esas presentaciones yo las hiciera, si me acuerdo o mis colaboradores me lo recuerdan, quizás se haga, ¿sí? Quizás eso se haga si ellos me lo recuerdan. Yo hago las presentaciones offline, no aquí con ustedes porque no nos da tiempo, y las subo y ustedes las pueden ver y pueden tener una idea de ese tema. Pero están allí las presentaciones, ¿eh? Pueden tener una idea de este tema. ¿Okay? Y en estos modelos que son no acotados son modelos de tipo potencia. Entonces, es un variograma, es una H, el intervalo H está elevado a una potencia, y esa potencia se encuentra entre 0 y 2, excluyendo el 0 y excluyendo el 2. Son los valores extremos. En el caso 0 sería efecto Nugget puro, ¿sí? Porque sería, es decir, constante, ¿no? Y en el caso 2 es el crecimiento cuadrático o superior, ya no acotado. ¿Y eso qué cosa es cuando pasa eso? Respondan en el chat. Tendencia. Muy bien, Luis Fernando, tendencia. No es decir, al menos no está cumpliendo con la hipótesis intrínseca. Sí, es correcto decir tendencia. Hay una tendencia y por tanto el variograma está creciendo con un ritmo superior
a h cuadrado, ¿sí? H cuadrado o mayor, porque fíjense que mayor, puede ser mayor de h cuadrado. Y eso está relacionado con una medida o dimensión fractal de, entonces hay una relación entre el parámetro teta del modelo de potencia y la dimensión fractal, ¿no? Entonces, de esta manera, de hecho, esto es válido en dos dimensiones porque aquí este 2 depende de la dimensión topológica, ¿no? En realidad, si esto está en 3 dimensiones, aquí sería un 3 incluso, ¿no? Hago esa observación porque está escrito para el caso particular cuando la dimensión topológica es 2. ¿Okay? Este 2 significa la dimensión topológica donde estamos. En este momento estamos trabajando en dimensión 2, ¿okay? En el curso. Entonces, y aquí están los casos extremos, como ya les dije. Si es 2, entonces la dimensión es 1 y es una parábola. Si es 0, la dimensión es 2 y es ruido puro, efecto nube. ¿Okay? Bueno, eso es todo lo que voy a hablar de esos modelos no acotados. El más usual en esos casos es normalmente el modelo lineal, que sí puede ser que lo vean, es decir, que es una recta no acotada, crece no acotada, de manera no acotada, ¿no? Eso pudiera pasar, ¿no? Y ese se pudiera modelarlo, ¿ok? ¿De acuerdo? Ahora, esos son como los modelos más simples de variograma, pero una combinación lineal de modelos de variogramas válidos, de cualquiera de estos que vimos en el curso, que ya acabo de platicarles, pues también otra vez vuelve a ser un modelo válido. ¿Y eso cómo sería? Sería, es decir, y cuando digo combinación lineal, es decir, que pueden tener pesos, es decir, pero esos pesos son como varianzas, si pueden haber, ¿no? Es decir, cualquier modelo de variograma, esto básico, multiplicado por un coeficiente, es como una varianza, ¿no? Para cada, y eso puede tener que ver hasta con escalas. Ahorita lo vamos a platicar con más detalle. De hecho, como decía, el modelo más básico que hemos visto, los modelos más, es decir, más sencillos, perdón, que hemos visto, es un modelo esto elemental más efecto nube, es un modelo válido. Pero también tenemos combinaciones de cualquier tipo, ¿no? De variogramas, y eso significa que podemos tener estructuras anidadas a diferentes escalas. Fíjense lo poderoso que puede ser esto. Por ejemplo, aquí podríamos tener 3 tipos de estructuras. Por ejemplo, un efecto nugget, después podemos tener un modelo esférico y después podemos tener un modelo gaussiano. Ahora, los alcances, de hecho el nugget, ven que no tiene alcance. Después el esférico puede tener un alcance y vamos a suponer que un alcance muy pequeño. Y después podemos tener otro modelo con un alcance muy grande, con unas estructuras muy grandes. Si esto sobre todo sirve para ese tipo de modelos con estructuras, ¿no? De correlación anidadas. ¿Qué pasa? Que para poder tener una buena estimación de este tipo de variogramas necesitamos información suficiente a diferentes escalas. Entonces, no podemos aparecernos con un modelo con, no sé, con 3 estructuras y la información que tenemos todo es a una sola escala. Entonces, sí, mira, yo tengo datos solamente a metros, pero sin embargo, ¿no? Yo tengo un variograma que tiene una estructura a escala de milímetros. Imposible. No tenemos información a escala de milímetros. No importa, yo me lo invento, ¿no? Bueno, ojo, eso es posible también basado en criterios geológicos, físicos, etcétera. Pero esa es otra cosa, no basado en los datos. Para poder tener una estimación de este tipo necesitamos datos, ¿no? Que sean medidos a diferentes escalas. Por ejemplo, queremos tener datos a escala de milímetros y también a escala de metros, ¿no? Deberíamos tener información continua de escala de milímetros a escala de metros, ¿sí? O al menos que representativa de una escala y la otra y poder combinarlos. Entonces, lo que quiero decir con esto, que no nos inventemos estructuras artificialmente si no existen realmente. Serían estructuras espurias, ¿sí? Y si hacemos una combinación de esta y nos las inventamos y nuestros datos no son representativos de esas escalas, pues realmente todo es artificial, ¿sí? Entonces, el principio de parsimonia es el más importante, que es el modelo más sencillo, que mejor representa los datos, es el mejor modelo. Siempre, ¿sí? Modelo con menor complejidad, con menos parámetros y que igualmente con la misma precisión, ese es el mejor modelo, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces este es un ejemplito de este que le acabo de platicar. Aquí hay un efecto nube primero, después hay un variograma
un primer variograma que es esférico, ¿no? Con un alcance, y hay un segundo variograma con otro alcance. Y esta es la forma que resulta. Parece como si no fuera acotado, ¿verdad? Es decir, no se veía el efecto ese asintótico, ¿verdad? Es decir, eso puede pasar en el caso de combinaciones de variogramas. Claro. Pregunta a María Fernanda. Para tener datos a diferentes escalas, ¿se debe muestrear tantas veces como escalas queremos manejar? Pues sí. Es decir, habrá que ver cómo diseñarlo. Eso es otra historia, ¿no? Es decir, no quiero hablar sobre ese tema porque es un tema que tendría que meterme a platicar un poco más, pero lo que quiero decir es que debemos tener datos a esas escalas, al menos. Lo que afirmo es eso. Si yo tengo una estructura a escala de centímetros y tengo otra estructura a escala de metros, ¿no? Pues debería de tener datos a esas escalas, ¿no? Ahora, si mis datos todos están separados en centímetros y apenas cubren 1 metro, pues no tengo datos a escala de metros. Lo que tengo es 1 metro. Eso es lo que tengo, ¿no? O unos pocos metros, ¿no? Ahora, imagínense que sí, que yo tengo un muestreo a escala de centímetros y tengo también un muestreo a escala de metros. Perfecto. No hay problema ninguno. Tendría la estructura a escala de centímetros y tendría la estructura a escala de metros. Entonces, ahí sí, si encuentro esas estructuras de correlación, entonces es válido un modelo de esto del tipo anidado, de estructuras anidadas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, bien. Y entonces, bueno, hasta ahí habíamos llegado, creo, ¿no? Y tenemos entonces los variogramas con anisotropía. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un comportamiento diferenciado por la dirección. Según la dirección, el variograma cambia y puede cambiar en 2 aspectos, en el alcance y en la meseta. Es decir, pueden tener diferentes alcances y diferentes mesetas, ¿verdad? Es decir, y en general pueden ser diferentes, vamos a decir así, ¿no? Entonces, una anisotropía que es bastante común es la anisotropía geométrica, o afín, le dicen también. Esta anisotropía geométrica o afín tiene que ver con los alcances. Está considerando fundamentalmente, idealizadamente, 2 direcciones preferenciales. Estamos hablando de 2 dimensiones. En 3 dimensiones sería 3 direcciones preferenciales, donde cada dirección van a tener diferentes alcances máximos. ¿Sí? De 3 direcciones en 3 dimensiones, 2 direcciones en 2 dimensiones, y eso, la forma de los alcances se piensan como una elipse. Es decir, los alcances tendrían una forma de elipse en 2 dimensiones y de elipsoide en 3 dimensiones. Es decir, la manera de poder tomar en cuenta esta anisotropía, que se llama anisotropía geométrica, es a través de una transformación que depende de la dirección del ángulo. ¿Sí? Y esta formulita de transformación es la siguiente. Tiene un alcance máximo A, ¿sí? Que es el eje mayor, que es la variabilidad más lenta. Fíjense, el eje mayor o alcance mayor implica una variabilidad más lenta, porque entonces tenemos una longitud de correlación más larga, la variabilidad va más lenta. Tener una longitud de correlación más corta, la variabilidad es más rápida, porque a una distancia menor tengo esa misma variabilidad. ¿Sí? Entonces, el A es el eje mayor de la elipse, la B es el eje menor. Estos son los alcances, A y B es el alcance máximo en esa dirección, B es el menor, y tengo una dirección phi cualquiera, que es la dirección del ángulo del eje mayor de esa elipse. ¿Sí? Esto es geometría sencillamente. Entonces la phi es la dirección, el ángulo del eje mayor, así que está asociado con la A. Y esta formulita entonces nos sirve para aplicarlo como un factor al argumento H del variograma de los modelos acotados. Es decir, si yo tuve un modelo acotado, ¿no? Anisotrópico, adireccional, se puede convertir en un modelo que toma en cuenta la anisotropía geométrica mediante la multiplicación de esta formulita, de este factor, al argumento H. ¿Okay? Esa es la manera de pasar de un modelo. Todos los modelos que estábamos viendo están considerando que tienen un solo alcance.
Por tanto, son modelos isotrópicos, ¿sí? Que se comportan en todas las direcciones igual. Ahora, para poder tomar en cuenta la anisotropía geométrica, que es un caso particular, pues entonces se puede tomar de esta manera. Y la otra opción es o al gradiente de los modelos no acotados, ¿sí? Son las dos opciones, ¿no? Para los acotados se multiplica como un factor al argumento h, y para los no acotados al gradiente y los modelos no acotados. Y tenemos entonces un factor, una relación de anisotropía que vamos a llamar lambda, que es una medida de anisotropía que es A entre B, ¿sí? En la medida en que A entre B sea mucho mayor que 1, pues decimos que hay una anisotropía geométrica significativa, ¿no? Si son prácticamente del mismo orden, pues entonces, y que es prácticamente 1, pues no va a haber una anisotropía geométrica. Ahí está el punto, ¿no? Ahora, para eso tenemos que tener bien estimado todos los variogramas en todas las direcciones, tener modelos de variogramas en todas las direcciones que vamos a hacer la estimación, y luego poder tener entonces, para que sea representativo. Entonces, esto se puede lograr si hacemos todo ese trabajo. Ese es un punto importantísimo, ¿eh? Si estimamos los variogramas en esas direcciones y luego encontramos la dirección de máximo alcance y encontramos la dirección, usualmente la dirección de mínimo alcance es ortogonal, es decir, es ortogonal a la de mínimo alcance, a la B. Es decir, la A, la dirección del eje mayor, es ortogonal al eje menor, porque así es la idea de la elipse, ¿no? ¿Okay? Sí, entonces, una vez que tenemos eso y podemos estimarlo, lo podemos estimar bien y podemos después construir sus modelos y ajustarle sus modelos y tenemos los variogramas, entonces podemos tener bien estimado esta lambda. Pero si no tienen bien estimados los variogramas, esto realmente no tiene sentido. Y por lo tanto, la mejor opción, si no pueden tener una buena estimación, es considerar un variograma adireccional y que sea isótropo, ¿sí? Entonces, es importante. Esto lo van a hacer de todas maneras en la tarea. Van a explorar las direcciones. Van a ver direcciones de máximo alcance y mínimo alcance. Pero ojo con esto que le estoy diciendo. Estoy insistiendo mucho en esto porque va a pasar. Van a mostrar variogramas muy mal estimados y van a decir, sí, no, mira, pues mira la diferencia que hay en los alcances. Pues quién sabe, porque si está mal estimado, yo no sé qué diferencia que alcance ni nada porque está mal estimado todo. ¿Sí? Pero depende de los datos de cada cual. A lo mejor hay casos en que pueden tenerlos bien estimados, ¿no? Importantísimo eso, ¿no? Bueno. Entonces, un ejemplo de las dos direcciones, ¿no? En azul está la dirección A de máximo alcance, tiene un alcance mayor, y en rojo está el otro variograma con un alcance menor, y es el mismo modelo de variograma. Los dos son esféricos o los dos son gaussianos, etcétera, ¿no? Es decir, no pueden ser diferentes modelos de variogramas. Ya saben por qué, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué tiene que ser el mismo modelo de variograma? Por esta razón que ya les dije anteriormente. Porque pasar de un variograma isotrópico a uno con anisotropía es agarrar un variograma, un modelo, ¿no? Los acotados, ¿no? Y multiplicarlo al argumento h por este factor, ¿no? Es por eso, tiene que ser el mismo modelo, no puede ser otro modelo, ¿no? Si es esférico, esférico, si es gaussiano, gaussiano, si es exponencial, exponencial, etcétera, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces, y aquí formalmente está dibujada la elipse. La elipse está dibujada muy bonita aquí, así, perpendicularmente, pero las direcciones no pueden ser cualquiera, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, en la práctica, ¿qué se hace o qué se propone para explorar y poder determinar si usamos un modelo anisotrópico o no? Y es lo que le propongo en la tarea también, es explorar 4 direcciones principales. Pues enseguida uno dice, bueno, vamos a dividir en 4, ¿no? Pues 0, 45, 90 y 135, que 135 es igual que menos 45, ¿verdad? ¿Ok? Entonces,
estas 4 direcciones y se toma una ventana, más o menos. Allí yo le sugería 22.5, pero eso puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, también eso no es un dogma. Porque si la abro más, como ya les dije, entran más pares. Si la cierro, si hago el ángulo menor, entran menos pares. ¿Okay? Se estiman los variogramas, ¿no? Aquí faltaría decir, se ajustan los modelos, se determinan los alcances para cada dirección, se construye el gráfico direccional de los rangos para decidir si hay anisotropías magnéticas presentes o no. Finalmente se determina con el alcance máximo y mínimo la dirección, ¿no? Y el ángulo de mayor alcance. Es decir, observen lo siguiente, estas direcciones están fijas, no tienen por qué coincidir con estas direcciones. Esto nada más para empezar a detectar si tenemos alguna dirección muy diferente a las demás, etcétera. Es para eso, para empezar a explorar. Si empezamos a encontrar direcciones con diferentes alcances, tenemos que buscar, seguir explorando hasta encontrar la dirección de máximo alcance y la dirección perpendicular de mínimo alcance. Y construir los variogramas en ambas direcciones. ¿Sí? Importantísimo eso, ¿eh? Para poder, y que esté bien estimados los variogramas. Importantísimo también. Así que todo el procedimiento esté bien hecho. Porque si no, lo que tenemos es todo espurio. Es decir, no es representativo, no es válido. ¿Okay? Bueno, aquí nada más, para ilustrar lo anterior, estamos mostrando las 3 direcciones, las 4 direcciones, perdón, de 0 a 45, 90 y 135. Y es el caso mismo, este es el caso de la porosidad que habíamos mostrado en el análisis exploratorio. Y lo que yo les puedo comentar aquí es que están muy mal estimados todos esos, ¿no? Aquí la estimación es muy mala, lo que no estoy mostrando los números de pares. Si ya habíamos visto que para el primer, ¿se acuerdan? Para el primer punto tenía 3 pares, estos que se están poniendo acá abajo no tienen ningún par. Es decir, cero pares. Están pésimamente estimados. Entonces, lo que quiere decir que aquí, a pesar de que más o menos se están viendo todo que crecen más o menos, ¿no? Más o menos crece. Esto es ahorro, estoy haciendo, pero realmente habría que hacerlo sistemáticamente, ¿no? En realidad dan una apariencia de cierta, quizás, ¿no? Pero en realidad no se puede juzgar la anisotropía porque están mal estimados. ¿Y por qué están mal estimados? Porque no entran suficientes pares en cada una de las direcciones. Si los variogramas están mal estimados, no tiene sentido entonces todo lo demás, ¿sí? Pero ustedes lo van a hacer y ustedes van a mostrarlo, ¿no? Y van a decirlo, ¿no? Van a explorar y nos van a decir y después van a llegar a alguna conclusión acerca de si optan por un modelo isotrópico o anisotrópico. ¿Okay? Hay otro tipo de anisotropías también. Está la anisotropía zonal, que tiene que ver con diferentes varianzas, ¿no? ¿Okay? Y eso está asociado, es decir, con diferentes mesetas, ¿no? Es decir, variogramas que tienen diferentes mesetas, quizás mismo alcance, diferentes mesetas, ¿verdad? Hay Entonces, una pregunta. Sí. En chat hay una pregunta, doctor. ¿Se puede comparar un variograma direccional con el que se obtiene en cada una de las direcciones? Bueno, en la direccional tiene toda la información. Ese tiene todas las direcciones, ¿no? Ese después se viene de referencia, sencillamente, ¿no? Ese te sirve de referencia, ¿sí? Y vas estimando las direcciones para ver, es decir, en qué medida se diferencia. Pero no comparas contra ese realmente, ¿eh? Se comparan entre todas las direcciones, ¿sí? Ese te sirve de referencia, sin duda, ¿no? Porque te da una idea promedio, es decir, media del alcance promedio, ¿no? que tiene, es decir, la correlación promedia que tiene tus datos, ¿no? Sí te da una idea de eso, ¿no? De referencia, ¿ok? Bueno, pero eso es el caso de anisotropía geométrica, que tiene que ver con el alcance. En el caso de cuando se tiene anisotropía zonal, es cuando tenemos diferentes mesetas, es decir, igual alcance, pero diferentes mesetas. Eso puede pasar. Entonces, en diferentes direcciones, la meseta sea diferente. Eso pasa bastante en el caso, por ejemplo, de que tenemos datos en pozos, ¿no? En dirección
vertical con respecto a variogramas que están muestreados en dirección horizontal. Porque se supone que en la dirección horizontal, geológicamente, hay menos variación, es más lenta la variación, o sea, es menos varianza, y en la dirección vertical, más rápido varía, hay mayor varianza, ¿no? Entonces, usualmente, en menor distancia, usualmente, ¿no? En casos excepcionales, hay mayor variación en la vertical que en la horizontal. Y entonces, está asociado mayormente con ese tipo de fenómenos, ¿no? De que tenemos una dirección de lenta variación y una de rápida variación. Pero otra vez, por favor, no se inventen anisotropías zonales, no se las inventen. Por supuesto que exactamente la misma varianza en todas las direcciones, no la van a tener, por supuesto. Es decir, la misma meseta exactamente no la van a tener, por supuesto, en todas las direcciones. Y eso tiene que ver más bien con la estimación, con la calidad de la estimación del variograma. Entonces, una cosa es obtener algo espurio, algo artificialmente creado, y otra cosa, es decir, una anisotropía zonal artificial, y otra cuestión es decir, una anisotropía zonal asociada con la estructura de los datos. En nuestros casos no tenemos solo datos en 2D, por lo tanto allí no aplica lo de la anisotropía zonal, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Pero bueno, hay quien de pronto dice que hay anisotropía zonal y todo eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente el esquema que lo ilustra es esto, ¿no? Es decir, mismo alcance, diferentes mesetas, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos mismo modelo variograma con el mismo alcance, pero cada uno tiene diferentes mesetas y está asociado fundamentalmente con fenómenos de este tipo, así con direcciones bien diferenciadas por su variabilidad espacial, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, vemos entonces ¿ya es la hora de receso? Sí, sí. Pero Bueno, vamos a tomar, sí, yo más bien miré el reloj para ver cómo estaba el asunto, ¿no? Está bien, vamos a tomar entonces unos 5 minutos de receso y luego continuamos. Pues bien, vamos a continuar. ¿Sí? Pues una vez que tenemos nuestro variograma estimado, lo que necesitamos es obtener el modelo que mejor represente a los puntos estimados. Es decir, el variograma estimado está en ciertos puntos solamente. no está proyectado la presentación. ¿Así? Había dejado de compartir. Ok. Sí, bueno. Pues una vez que tenemos nuestro variograma estimado, pues lo que tenemos que hacer es poder ajustarle un modelo que sea representativo de esos puntos estimados. Y esa es la parte que vamos a llamar como modelación del variograma. Y aquí tenemos esencialmente dos opciones. O lo hacemos de manera visual o a sentimiento, le dicen, a prueba y error. Se hace mucho eso. De hecho es una práctica bastante común hacerlo a prueba y error, pero siempre es muy recomendable usar algún procedimiento estadístico de ajuste, ¿no? de optimización, de obtener el mejor ajuste usando algún procedimiento de mínimos cuadrados. Y entonces tenemos esas dos opciones, ¿no? La recomendación es siempre empezar por un ajuste con mínimos cuadrados, ¿no? Y tener algún criterio de la bondad de ajuste, ¿sí? Y uno de los criterios que son más poderosos es el criterio de información de Akaike. Este criterio de información de Akaike es un criterio de parsimonia, lo que se considera como de parsimonia, que lo que mide es la complejidad del modelo y la bondad de ajuste simultáneamente. Modelos más sencillos que tienen menos parámetros, pues entonces son mejores, lo que promueve modelos más simples con la mejor bondad de ajuste, y con el menor error. ¿Okay? Esa es la idea de criterio de información de Akaike.
pero sí creo que no tenemos implementado eso en nuestro programa actualmente, en el que está en R, pero ustedes pudieran usarlo también porque no es muy difícil. De hecho, para efectos prácticos, si todos los modelos que estamos usando tienen la misma cantidad de parámetros, y cuando digo parámetros, ¿a qué me estoy refiriendo? Alcance, efecto nugget y sí o meseta. Esos son 3 parámetros, ¿no? En el caso más simple, casi siempre tenemos esos 3 parámetros, ¿no? Entonces, si tuviéramos más parámetros, es decir, 2 modelos anidados, etcétera, que es lo que yo les decía, pues ahí empiezas a comparar, ¿no? El modelo más simple con el modelo más sofisticado, ¿no? Okay. Y eso es lo que decimos, se requiere un criterio de bondad de ajuste y de complejidad del modelo. Ese criterio, el que más conviene usar, es el criterio de información de Akaike. ¿Okay? Bien, pero si en caso contrario, si tienes una cantidad de parámetros, pues es lo mismo que el de la bondad de ajuste, que es igual a la suma de los errores al cuadrado, ¿no? La suma de los errores al cuadrado, ¿sí? Bueno, pues esto otra vez, pues vamos a ver el mismo ejemplo que le estaba yo presentando de la permeabilidad, ¿no? Y están los puntitos aquí estimados, y aquí estoy afirmando que este fue el mejor ajuste por mínimos cuadrados, ¿sí? Mínimos cuadrados, de hecho ponderados, que se obtuvo, ¿no? Este no es con el programa actual, es con el programa que yo tenía anteriormente, pero no importa, lo importante es la idea, ¿no? El ejemplo. Entonces, se obtuvo este como mejor ajuste en ese caso, y propone entonces un modelo esférico, es decir, lo que hace es busca entre todos los modelos válidos, es decir, todos los modelos válidos, cuál es el modelo con el mejor ajuste con una combinación dada de parámetros, ¿no? Entonces encontró que el mejor de todos esos es un modelo esférico y con un efecto nube dado y con una meseta dada, etcétera, un alcance, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, este fue el que encontró. Si se fijan, ¿no? Está por encima, está pasando por encima de los datos, ¿no? Es decir, no está pasando casi por ningún dato aquí, en esta zona. Y después se iguala al valor de la varianza total o a priori, que es una varianza estimada, ¿sí? Esta es la varianza total estimada, ¿ok? Ese lo está haciendo. Bueno, pudiera haber sido diferente, etcétera, depende del procedimiento de mínimos cuadrados que estemos usando. Actualmente estamos usando también otro procedimiento. Este de hecho, era pesado, estaba pesado el número de pares entre el valor de la varianza en cada punto, porque cada punto tiene su valor, ¿no? El propio valor también es un indicador de la incertidumbre. Entre mayor sea, más incertidumbre tiene, ¿sí? Entre menor sea, menos incertidumbre tiene. Fíjense, el propio valor también te da un criterio de eso, ¿no? Y el número de pares, entre mayor cantidad de pares, menos incertidumbre, es decir, más confiable, ¿no? Entonces, si todo eso se toma en cuenta, se puede hacer un procedimiento de mínimos cuadrados pesados, ¿no? Con pesos, o ponderados se dice también, que tome en cuenta el número de pares y la propia varianza de estimación de cada punto del variograma, ¿sí? Entonces, esa sería una forma ideal de hacerlo. Actualmente, pues lo que hay como un ajuste óptimo, pero con mínimos cuadrados simples, ordinarios, ¿no? No ponderados, ¿sí? Y puede dar una primera idea. Aquí, como pueden ver, entonces no está considerando, por lo menos no pasa ni cerca de estos puntos, pero siempre usted puede tomar la decisión a partir de este primer ajuste que puede ser automatizado, que puede ser por mínimos cuadrados, de proponer otro ajuste. Y de hecho, esas son las dos cosas que ustedes deben hacer en la tarea. Primero, hacer un ajuste automatizado, ¿sí? Y luego considerar cuál sería el mejor ajuste que usted establecería. Pero tomen en cuenta que pueden ser que empeoren la calidad del ajuste. De hecho, aquí vamos a mirar que el criterio de información de acá que dice que es 1706, ¿ok? Para este caso. Y cuando yo realizo el ajuste a sentimiento, pues en realidad dio hasta mejor, 1694. Usted diría, oye, pero entonces no era el óptimo. Bueno, si era el óptimo con las restricciones que yo le puse,
¿sí? Le hago la observación, sí, la observación es que si era con mínimos cuadrados ponderados. Por lo tanto, a esto no le está dando ninguna importancia casi, porque están muy mal estimados. ¿Ven? Pero a pesar de que están mal estimados, yo a sentimiento estoy considerando que este es mi mejor ajuste. Pero realmente, ¿quién debería decidir si este ajuste es bueno o no? Pues la validación cruzada. ¿Sí? Si este ajuste es más representativo de la variabilidad espacial que el anterior, si este modelo es más representativo o no de la variabilidad espacial que el anterior, debería ser la validación cruzada la que nos diga eso, en realidad. ¿Ok? Porque a lo mejor los dos son tan malos, uno tan malo que el otro, porque no está muy bien estimado este variograma. ¿Y por qué no está muy bien estimado? Porque la cantidad de datos que tenemos es pobre, ya sabemos que es pobre, que vamos a tener una estimación bastante mala, no muy buena. ¿Sí? Todo eso ya estamos conscientes. De hecho, la de la permeabilidad, habría que haber mostrado también las transformaciones, etcétera, para que vean cómo la transformación impacta en la estimación del variograma. Entonces, eso en los ejercicios que vamos a hacer, hay que hacerlo. Hay que mostrar sin transformar y transformando cómo cambia el variograma que se estima. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya sabemos que la asimetría les puede impactar, los valores atípicos pueden impactar, que la distribución espacial puede impactar, que la cantidad de valores puede impactar. O sea, hay una serie de factores que impactan en una mejor o peor estimación del variograma y después, consecuentemente, uno tiene que ajustarle un modelo. Entonces, para ajustar un modelo, ya les dije en resumen, dos opciones. Una automatizada, usando un procedimiento de mínimos cuadrados, ¿no? Y otra alternativa que es asentimiento. Pero de cualquier manera hay que hacer validación del modelo. La validación que se hace, ¿no?, del modelo, de hecho esto no es particular de esto de la geoestadística, sino todos los procedimientos estadísticos requieren de validación y es más, todos los modelos requieren de validación. Eso que les quede también en general para lo que vayan a hacer, ¿no? Cualquier modelo que usted intente hacer, tienen que validarlo. Tiene que haber algún procedimiento de validación, es decir, demostrar de que sí, de que el modelo sí está dando lo que debe dar. Eso es lo que significa la validación. Es decir, de que ese modelo sí da el resultado que se busca. ¿Okay? ¿Y de qué manera se hace esto aquí? Bueno, como tenemos una sola muestra, no tenemos más, porque si tuviéramos muchas muestras, ¿no?, o podemos muestrear muchas veces, entonces quizás se pudiera hacer de otra manera. Se pudiera agarrar dos conjuntos de datos igualmente representativos, con uno estimo el variograma y con el otro valido, ¿no? Es decir, yo estimo el variograma con un conjunto de datos y con el otro subconjunto de datos, trato de ver si tienen ese mismo modelo de variograma o no. Esa sería la idea. Bueno, si tengo un solo conjunto de datos, ¿qué hago? El procedimiento se llama leave one out. Deja uno afuera. Dejar uno afuera. ¿Qué se hace? Sistemáticamente se toma cada punto, ¿no?, de mi muestra y se deja fuera ese punto. Con el resto de los puntos se estima, ¿no?, el valor en esa posición. ¿Y con qué se estima el valor en esa posición? Pues por ahora vamos a decir que se estima con kriging. Por supuesto que todavía no sabemos cómo se hace kriging, ¿no? Es decir, hay un procedimiento para poder estimar el valor en esa posición que usa el variograma estimado, ¿no? Este variograma que estamos haciendo el modelo, ¿verdad? Pues entonces lleva la información del variograma, ¿correcto? Sí, para la estimación lleva la información del variograma. Entonces, sistemáticamente se va quitando un punto y con el resto de los puntos y el variograma que ya tenemos, estimamos el valor ahí y encontramos la diferencia entre el valor medido y el valor estimado. Y podemos hacer estadística de la diferencia, ¿no?, para ver la calidad del variograma, es decir, hasta qué punto ese variograma es representativo o no de la correlación espacial de esos datos. Se hace esto sistemáticamente, visitando cada uno de los puntos. Por lo tanto, vamos a tener tantos puntos, ¿no?, estimados, tantas diferencias como puntos
que tengo en la muestra, ¿no? Porque sistemáticamente dejo uno, estimo y calculo la diferencia. Saco el otro, ¿no? Estimo, saco la diferencia, ¿no? Entonces, esas diferencias se esperan de manera ideal que tengan su valor esperado pequeño, ¿no? Entonces, y que la varianza también sea pequeña, es decir, prácticamente las diferencias tienen que ser casi cero, ¿no? Que ellos ya no tengan casi correlación espacial, por cierto, que no tengan correlación tampoco, y que tengan poca varianza también, todo eso, ¿sí? Se puede obtener con esas diferencias un mapa, y de hecho en ese mapa de las diferencias entre el valor real y el estimado, podemos detectar valores atípicos también. ¿Y por qué serían atípicos espaciales? Porque allí los valores que sean muy diferentes a sus vecinos van a tener grandes diferencias. Por cierto, las diferencias pueden ser positivas y negativas. Entonces estoy hablando de grandes diferencias positivas, ¿sí?, y grandes diferencias negativas. Entonces hay que mirar para los positivos y los negativos. Idealmente incluso la distribución, ¿no?, el histograma de esas diferencias debería ser perfectamente simétrica, ¿no? Es decir, porque entonces el error, si el error es digamos que, es decir, los errores deberían estar distribuidos prácticamente con una distribución también normal. Usualmente no tratamos de hacer ese análisis tan sofisticado, pero aquí lo importante sí son estos dos aspectos, que el valor esperado, cercano a cero, ¿no?, de la diferencia, y la varianza de la diferencia pequeña. Entonces, no podemos tampoco pensar que esto es absoluto. Como se acuerdan en regresión, ya estuvimos viendo que también esto es relativo. Por lo tanto, yo les pido que hagan opciones. Entonces, por ejemplo, de los datos sin transformar con los datos transformados, tengo el variograma sin transformar y el variograma de los datos transformados, y después hago la validación. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y hago la validación y entonces vamos a mostrar cuál variograma es más representativo de los datos. ¿En qué criterio? Con estos criterios de la diferencia. ¿Sí? Exactamente como dice Luis Fernando, como en el análisis de residuos, prácticamente igual, porque es la misma idea, prácticamente la misma idea. No hay que llevar hasta la sofisticación del análisis de residuos. El criterio es un poco diferente, aquí el criterio es espacial sobre todo. Y otro punto importante es este. El gráfico que van a obtener es un poco diferente de esto, pero es lo mismo. Van a tener una distribución de las diferencias. Aquí en este gráfico se está mostrando las diferencias mayores negativas y las diferencias mayores positivas. Y van a ver en dónde están. ¿Sí? Entonces, ambas son indicadores, pudieran ser indicadores de valores atípicos espaciales, porque son muy diferentes a los demás. Y entonces, ¿cómo lo podemos observar? Por ejemplo, este que está aquí dice que está en el intervalo 9. Aquí son 9 intervalos, ¿verdad? Sin embargo, está rodeado de 5, de 3, de 1, de 4, muy diferente a sus vecinos. Este cuate de aquí es muy diferente a sus vecinos. Este cuate de aquí es un valor atípico espacial y pudiera estar afectando la estimación del variograma y consecuentemente el modelo del variograma. Y a esta altura del partido usted pudiera temporalmente no eliminarlo, no desaparecerlo, ¿sí?, sino sacarlo de la muestra y volver a recalcular el variograma, volver a ajustar el modelo y volver a hacer la validación. Y si eso mejora significativamente, entonces ese variograma es más representativo y él está afectando precisamente, está afectando la estimación del variograma. Pudiera, ¿sí? Pudiera. Sin embargo, este mismo que está acá afuera, que también es 9, yo no haría lo mismo. ¿Por qué? Porque está en la frontera. Ya hacia afuera no tengo más datos que apoyen o rechacen la hipótesis de que sea un valor atípico espacial. Si para acá, por ejemplo, a lo mejor continuamos y hay puros 8 y 7, pues entonces no es atípico, ¿no? ¿Ven? Entonces, como no tengo apoyo, si sobre todo los valores de estos altos y bajos, o muy altos, negativos y positivos, que estén en la frontera,
ven, aquí hay 9 en 1, fíjense, es un contraste muy grande, pero sin embargo aquí casi cerca no tengo casi datos y para acá no tengo. Entonces estos dos probablemente estén mal estimados porque están en la frontera. ¿Sí? Todavía eso no entiende muy bien porque eso tiene que ver con Kriging. Y Kriging tiene que ver con una vecindad e incluir puntos. Y estos están mal estimados porque se encuentran en la frontera. Sin embargo, estos dos que están adentro, a estos dos sí puedo pensar de que sí, porque también este otro también está rodeado de valores bajos, diferencias bajas, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Okay? Y entonces estos dos sí pudieran ser candidatos a valores atípicos espaciales. ¿Ven que les dije eso? Que los valores atípicos pueden ser de dos tipos aquí, es decir, los distribucionales, ya sabemos cuáles son, y los espaciales que aquí pudiéramos detectarlo usando precisamente la validación cruzada. Porque están diciendo que ellos no siguen la misma correlación espacial que tienen la mayoría. Porque la estadística es los modelos que representan a la mayoría. ¿Sí? La minoría o los casos particulares que tienen un tratamiento especial. Pero todo estadísticamente lo que hace falta es que hable la mayoría. El comportamiento regular de la mayoría. ¿Sí? Entonces la estadística se basa en eso precisamente. ¿No? Y por eso el variograma tiene que representar a la mayoría. No, es decir, si no está representando bien a estos, quiere decir que estos tienen un comportamiento más diferente con respecto a la mayoría. ¿Okay? Entonces, repito, aquí pudiéramos sacarlos temporalmente, volver a hacer el cálculo y obtener es decir, otra estimación que pudiera ser mejor del variograma, ¿sí? Y hacer otra vez la variación. Así que hacer todo el procedimiento de nuevo. Hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? Porque aquí termina la presentación. Claro,